un espacio de reflexión con entrevistas e información. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Gracias, Víctor. Buenas noches, son las 8:02. Transmitimos desde la capital del estado. Como siempre, los saluda Juan Carlos Ortiz. Este es el programa Entre Líneas y hoy, con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebra mañana, vamos a hablar en esta mesa. Primeramente, me permito felicitar a todas las mujeres, no solamente del estado, sino de México, a todos los lugares donde llegamos, son más de 14 entidades del país. Bueno, un pensamiento del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que me pareció muy interesante, y dice que los países en los que hay más igualdad de género experimentan un mayor crecimiento económico. Las empresas que cuentan con más líderes mujeres logran mejores rendimientos. Los acuerdos de paz que incluyen a las mujeres son más duraderos. Los parlamentos en los que hay más mujeres aprueban más leyes sobre cuestiones sociales clave como la salud, la educación, la lucha contra la discriminación y la manutención de los niños. Las pruebas no dejan lugar a dudas. La igualdad de la mujer supone progresos para todos. Este es un pensamiento del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. El día de hoy nos acompaña la doctora Elda García Monroy. Ella es directora de PAMAR y de la Casa de la Mujer en Tunancingo. Gracias por estar con nosotros, doctora. Gracias por habernos invitado. También se encuentra la profesora Adelina Vadillo Miranda. Ella es supervisora escolar a nivel primaria de la zona 69 en el municipio de Acatlán. Gracias por estar con nosotros. Así es, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí esta noche. Y también una colega, compañera, la licenciada Elsa Ángeles Vera. Ella es directora editorial del periódico El Independiente. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por el espacio. Bueno, para el día de mañana se celebra el Día Internacional de la Mujer, pero es un día para celebrar. En el estado de Hidalgo existen muchos puntos que debatir con respecto a la mujer, ya que durante el 2013 ocurrieron sucesos difíciles de pasar por alto y estadísticas alarmantes que habría que discutir o por lo menos comentar, ya que involucran aspectos de salud, educación, empleo y empoderamiento donde la mujer hidalguense ha tenido retrocesos, sin dejar de lado los avances y cuestiones de mejora para este sector de la sociedad. Tan solo hablemos de los feminicidios, que es un asunto delicado. Hablemos también del bullying que se da en las escuelas y hablemos, por citar algún asunto muy particular, del presidente municipal de Tepehuacán de Guerrero. Ejemplar. ¿Lo celebrará su esposa el día de mañana? Ese sería el colmo. Ya se me dio, ¿verdad? Elsa. Muchas gracias. Pues para empezar, no es un día de celebración, de festejo, no es un día de felicitación, es un día de espacio de reflexión. La intención que se tuvo con esta fecha, que se empujó desde muchos ámbitos, desde muchos sectores, fue justamente para abrir un día en el que pongamos en la mesa de debate, en el que empujemos políticas públicas, en el que pongamos sobre la mesa temas que a lo mejor antes no se hablaba. Feminicidio, hay que recordar que antes no se hablaba, y no significa que ahora se estén asesinando más mujeres, que eso es lo importante de recordar. Las mujeres se asesinan desde todos los ámbitos de la historia, desde todos los sitios, e incluso las mujeres han sido botín de guerra de estas y de muchísimas guerras anteriores, ¿no? Entonces, no fue ese el asunto, sino que hay que recordar que hubo una sentencia contra el Estado mexicano a partir de las muertas de Juárez, específicamente en un espacio que se llamó Campo Algodonero, donde se encontraron 7 cadáveres. De esos 7 cadáveres, solo 5 familias insistieron y pidieron justicia, y como no lo hizo ni el gobierno de Chihuahua, ni el gobierno federal, se fueron a instancias internacionales, se ocurre una sentencia contra el Estado mexicano donde se dice, se recomienda que se tipifique ya el delito de feminicidio en México, ¿no? Y entonces, esto del 8 de marzo, pues no es una celebración. Yo no me gusta recibir felicitaciones, no es para que recibamos rosas, ni mucho menos escuchar música cursi y romántica. Es para que reflexionemos y pensemos. Así que yo te agradezco mucho que abras este espacio para que podamos platicar de los grandes temas, o yo diría de los grandes pendientes que hay en equidad de género.
Equidad de género en Tulancingo, doctora Elda García. Pues precisamente que hay mucha labor que hacer, muchas políticas públicas que impulsar. Yo creo que estamos en pro de eso, ¿no? Desde la Casa de la Mujer estamos trabajando precisamente en programas y bueno, pues nuestro presidente municipal está muy entusiasmado y impulsando todas estas políticas públicas junto con la presidenta del sistema de patronato. En el caso de las escuelas, ¿qué necesitamos? Inculcar a las niñas el respeto, por otro lado, el hacerse valer por sí solas. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Cuál es la visión en este campo educativo? En educación, en el nivel especial, precisamente en primaria, que es al nivel que yo me toca estar en este espacio, en este ámbito, creo que a las niñas lo que nos toca es despertar en ellas ese deseo de seguir aprendiendo, porque aquí las vemos acudir, aquí las vemos que de alguna manera los padres se preocupan por enviarlas a recibir educación, pero tristemente vemos que muchas veces se queda nada más con la primaria y pocas ya ingresan a secundaria o como que se pierden. Ya vemos en ese nivel en el municipio en donde estoy ubicada, vemos con tristeza muchos embarazos en secundaria y pues algo tenemos que hacer. Creo que aquí, yo lo platicaba apenas en una mesa de salud que tuvimos oportunidad de estar, en donde necesitamos platicar mucho con los padres de familia. Nos decían aquí que es con las niñas, y sí hay que ir despertando en ellas, ir revisando que de alguna manera pues no es el camino, ¿no? El embarazo, de una manera muy precoz empezar a tener relaciones, sino con ellas tal vez por como es una etapa en donde se empapan de conocimiento, son los años en donde son como esponjitas. Pero también lo triste es, les digo, la convivencia. En la escuela se les inculcan buenos hábitos, se les habla de educación sexual, del cuidado, pero en el hogar, ¿qué están viendo? Maltrato hacia la madre, la promiscuidad en la que viven, donde en una misma habitación están cohabitando los papás, los hijos, y son testigos de muchas situaciones que no son muy buenas para esta edad temprana de nuestras niñas. Entonces es lo que nosotros estamos viendo en este nivel, y que hay mucha necesidad de que cerremos filas todos. Ahí vemos DIF, sector salud, quienes tengan de alguna manera que impactar aquí, juntos todos colaboremos para que sea un diferente mañana para las niñas que viven en nuestro municipio, en nuestro estado, en México, como decía hace un ratito atinadamente usted. Ángeles, desde tu perspectiva como periodista, la corresponsabilidad debe ser no solamente de la familia, sino del Estado. Claro. Sí, fíjate que hay que recordar algo que es un compromiso que tiene el gobierno del Estado, el gobierno mexicano, que es los retos del milenio. La ONU estableció varios ámbitos que tenían que ver con esto de la equidad. Uno de los temas o de los capítulos más importantes es el embarazo en adolescentes. Estos retos del milenio pues fueron en el 2000, cuando inició el milenio, y México, junto con otros países, tenía que haber dado cuenta en 2010. Llegamos a 2010, pidieron prórroga, como todos los buenos mexicanos, no pudimos cumplir con estos retos. Y ahorita la ONU, justo con este pretexto del 8 de marzo, ya sacó una evaluación. Y es muy triste, pero justo en los dos, en estas dos presidencias panistas, en estos dos sexenios panistas, vimos un retroceso tremendo. Se privilegió temas como valores, se privilegió este asunto de la familia. Hay que recordar los libritos que sacó doña Martita Sagún, donde se gastaron millones de pesos, se repartieron de manera obligatoria en todas las escuelas, y se privilegiaron otros temas, y no precisamente la educación sexual. Esta mirada conservadora del PAN nos vino a dar al traste en políticas públicas que tenían que ver con salud sexual, salud reproductiva, y la cuestión de llegarles a las escuelas, ¿no? Entonces ahora hay una
una preocupación muy importante a nivel federal. Ya salió incluso pues, hace rato el presidente Enrique Peña a decir, ya por favor se atienda a todas las mujeres embarazadas bajo cualquier circunstancia, nada de negarles el servicio, etcétera, ¿no? Que no sean derechohabientes. Exacto. Y se creía que el día de hoy iba a ser una declaración importante con embarazo en adolescentes. Se estaba esperando eso, no lo hizo. Ojalá entre mañana o el día lunes salga ya a decir algo, porque la ONU le está jalando las orejas fuertemente. O sea, retrocedimos en el porcentaje que se estaba tratando de abatir. En Hidalgo, por lo menos 3 de cada 10 niños que nacen vivos son de niñas menores de 15 años, 3 de cada 10. Entonces es gravísima la cifra. Y en Hidalgo la situación... Y además hay que tener cuidado, no podemos responsabilizar a los padres de familia. O sea, sí, se puede hablar de lo que en la familia puede hacer, pero la pobreza nadie la compra, nadie se suma a la pobreza por iniciativa propia. Hay una gran responsabilidad del Estado en qué se está haciendo para combatir la pobreza, esto de la vivienda, sí, pero también qué estamos haciendo de campañas y de educación para abatirlo, Pues sí, ¿no? como hablábamos hace rato del hacinamiento, vemos que las viviendas hoy que destina el Estado o a través de los institutos que proporcionan la vivienda son de 45 metros. Los cuartos rosas. Cuartos rosas. ¿Qué es eso? Es una vergüenza, es una pichicatería de casas que no están resolviendo nada las No, jefas de familia solas, ¿no? ¿Qué está pasando en la región de Tulancingo? Bueno, pues verdaderamente se ha estado incrementando los embarazos en el adolescente, ¿no? Y tomando en cuenta que en Hidalgo pues estamos en el 10º lugar de embarazos a nivel nacional de embarazos adolescentes. Bueno, recuerdo que hace 2 años, hace 2 o 3 años, las estadísticas de INEGI marcaban a Tulancingo, a Tula y Santiago Tulantepec como de los que tenían un alto, Pachuca también, ¿no? Pachuca también, más alto índice de embarazos adolescentes. En este momento, bueno, parece que Casochitlán por ahí nos está ganando terreno y bueno, pues hay que estar a nuestro alrededor y tenemos que impulsar estas políticas públicas en la región de Tulancingo para poder hacerlo, ¿no? Bueno, pues déjenme decirle que soy sexóloga psicoterapeuta y desde esa parte pues sabemos que el embarazo adolescente precisamente es multifactorial, ¿no? Toda la razón principalmente está basado en la educación para la sexualidad a temprana edad, porque realmente a veces hablamos esta parte que les vamos a enseñar a los hijos ¿qué les van a enseñar? La educación sexual desde el preescolar, ¿no? Pero hay un factor preponderante, que es la pobreza. Pues es un factor importante, ¿no? Eso sí tiene que ver, pero sí también es definitivo la pobreza, ¿no? Pero sí hay otros factores, por ejemplo, culturales, ¿no? Que tienen que ver con esto tiene que ver con el índice de embarazo adolescente, por ejemplo, en Acasochitlán. Esto desde el punto de vista personal es cultural, ¿no? Las casas. Ujú, las casas, Y, bueno, ¿no? por ejemplo, si hablamos de que la señora esposa del presidente municipal de Tepehuacán, que se quiere desistir, buscó por todos los medios desistirse de la denuncia. Y yo me pongo a pensar, bueno, ella tiene que dar el ejemplo, tiene que dar el paso hacia adelante y decir, sigo con la denuncia, no importa lo que ocurra, no importa que deje de ser presidenta del DIF, pero tiene que ser ejemplo en este estado. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes, por favor. Claro que sí. Y me Bueno, divorcio. ya regresamos. Elsa Ángeles, ¿tú querías decir algo en relación con la afectada, con la víctima del presidente municipal de Tepehuacán? Bueno, que dentro de esta normatividad, digamos, no sé cómo decirlo, doctora, este nuevo lenguaje que se está generando alrededor de la violencia familiar, porque hay que recordar que todavía hace 2, 3 décadas se consideraba algo privado, ¿no? Y la violencia familiar se saca al ámbito público y se dice, oiga, no me estoy metiendo en su vida privada, usted es víctima de violencia y yo tengo la obligación hasta ciudadana de denunciar, ¿no? Se busca mucho que no se revictimice ya la víctima. Pero ya es su caso de ella. Sí, que en el caso de ella, por ejemplo, digo, yo no quisiera estar en sus zapatos porque debe tener una presión terrible con el marido encima porque hay razones políticas. Hay una carrera política que le debe estar Pero en pasando. todos los medios se está ventilando esto. Pero hay que tener cuidado de que no es ella la responsable de querer dar el perdón legal. Debe estarla pasando muy mal para estar pidiendo el perdón legal. Y no es tan extraordinario. Casi todas las mujeres
que viven esa situación, el círculo de la violencia es muy complejo. El círculo de la violencia están atrapadas y están tan atrapadas que difícilmente denuncian, que ahorita daba la doctora una cifra interesante. El perdón legal, aprovecho para hacer nuestro comercial. Nosotros el próximo lunes, en nuestra sección de tinta, papel y letras, que es nuestra sección de reportajes, vamos a sacar justamente un reportaje del diario El Independiente. Vamos a sacar un reportaje sobre el perdón legal. Pedimos a través de transparencia datos estadísticos. ¿Qué onda con el perdón legal? Pues es muy alto. Es muy alta la cifra que tenemos. ¿De mujeres? De mujeres. Y aparte, vamos a sacar una estadística muy interesante porque la institución maneja el perdón legal de niños y niñas. Cuando el niño o niña da el perdón legal, lo hace a nombre de la mujer. Entonces, imagínense, a ustedes les va a sorprender mucho las estadísticas. Entonces, lo que está pasando con la mujer, la esposa del presidente municipal de Tepehuacán, que no recuerdo ahorita su nombre, dijo, debe ser terrible el infierno que está viviendo ella para haber pedido el perdón legal. Debe ser terrible el infierno que debe estar viviendo para ir y retratarse con él y acompañarlo a los actos oficiales. Pobre mujer de lo que debe estar viviendo ahí, ¿no? Y aquí lo más terrible es que ella, decías hace un rato, debería dar el ejemplo. Los que deberían de dar el ejemplo, en este caso, deberían ser los diputados para empezar. Porque los que tienen trabado la cuestión del desafuero son ellos. Están dando 70 días para resolverlo y no pasa nada, ¿no? Bueno, al fin diputados, ¿verdad? Ay, no. Doctor, usted nos decía una cifra muy interesante, 30% del perdón. Sí, el 30% realizan su trámite pues legal, ¿no? Piden el acompañamiento hasta su término. Pero realmente las mujeres, en los casos de violencia, solamente, le digo, este porcentaje va, el 70% solamente pide información y asesoría legal. Estamos hablando que de cada 10 mujeres que se acercan con ustedes para cuestiones de violencia, solamente 3 sigue el trámite. Sigue el trámite. Y luego, quién sabe si ya cuando empiece la cuestión de las órdenes de aprehensión y la ratificación de la denuncia, sigue todavía. Así es, tristemente eso es lo que pasa. Pero bueno, de acuerdo al índice o las estadísticas que tenemos en Casa de la Mujer, solamente el 30% termina su trámite y un 70% solamente pide información y asesoramiento legal. Y eso que no se acercan a la casa, ¿no? Y eso que es un municipio con cierto nivel sociocultural. ¿Qué pasa con municipios, por ejemplo, como Acatlán? No se denuncian o no se atreven. Hay situaciones, a mí me ha tocado platicar ya también con algunas madres de familia que luego por las situaciones que se reflejan en la conducta de los alumnos o en la conducta de ellas hacia la escuela, reflejan cierta situación que están viviendo en casa. Me tocó ver de una madre que sufrió violación. Y entonces, como no hay un cuerpo, un equipo que les ayude con psicólogo, que les dé apoyo, ellas viven, crecen y van cargando esa situación que vivieron y que muchas veces puede haberse dado en el mismo ámbito familiar. ¿Por qué? Pues hablábamos hace rato, la pobreza, la situación de cómo viven y que es para ellas muy difícil acudir a un lugar donde les brinden el apoyo necesario, puedan superar esta situación y puedan educar de una manera diferente a sus hijos, a sus hijas, en este caso, sobre todo las niñas. Si la que sufrió el trauma fue la madre, se viene a reflejar también en la forma como conduce a sus pequeñas, siempre con esos miedos de que también vayan a vivir la misma situación o que sufran de alguna manera violencia que ellas no quieren que pasen, pero no hay también aquí como que una buena asesoría para las niñas, una buena manera de atender. Pero además hay que agregar otro asunto de la violación. Generalmente las niñas violadas son por familiares y en ocasiones por el padre. Así es. Y las obligan a que no digan nada. Porque hay una fidelidad. Hay una transcurre el tiempo de fidelidad ahí. 20, 30 años hasta que por fin
se liberan de esa situación y denuncian, pero ya es muy tarde porque muchas veces hasta el papá ya no existe. A ver, aquí a mí me interesaría mucho hacer recordar algo muy importante. Yo me acuerdo que hace muchos años, cuando mis hijos eran pequeños, tengo 2 hijos varones, llegaron y me dijeron: mamá, ustedes las mujeres son muy gandallas. Tienen el 10 de mayo, tienen el día de la maestra, tienes tu cumpleaños y ahora resulta que hay que celebrarte el 8 de marzo. Porque en la escuela les habían pedido que llevaran unas rosas para regalarle a sus compañeras, a sus maestros. Entonces les tuve que explicar que no teníamos nada que celebrar, que no era un festejo, ¿no? Y una de las cosas por las que se motivó el 8 de marzo es porque no tenemos equidad. Y esa falta de equidad es cuando nos lleva a creer que los cuerpos de las mujeres podemos usarlos y podemos deshacernos de ellos con tanta facilidad. En el asunto de la violación, no es el violador el que disfruta un acto sexual, es un asunto de poder, de demostrarte que yo puedo poseerte y que yo puedo hacer contigo lo que yo quiera y en el momento que yo quiera. Eso sucede mucho con los padres y con los hermanos. O sea, la utilización de las hijas y de las hermanas tiene que ver con un asunto de poder. Y ese valor que se le da al cuerpo de las mujeres, pues no es el mismo que tienen los hombres, ¿no? Entonces, es muy fuerte. Por eso el tema de la equidad, el tema del por qué las mujeres necesitamos nada más que nos traten con respeto y que nos abran las mismas oportunidades que los hombres y que nos permitan defendernos. La impunidad tan alta que hay en este tipo de delitos es lo que permite también que sea más fácil violar, asesinar, destazar y tirar el cuerpo a cualquier lado, ¿no? Doctora, violaciones en las mujeres, sobre todo en las hijas de familia. Sí, bueno, pues con toda la razón, le comentó que sí, efectivamente el padre y el padrastro son los principales que actores, llegan a ver actores del abuso o de la violación en los niños. En ese orden, ¿verdad? Sí. Padres y padrastros, y luego siguen los hermanos. Ajá, son conocidos de la familia definitivamente. Los tíos también tienen que están involucrados en el abuso sexual. Los primos. Los primos. Es cuestión cultural. ¿Qué necesitamos? Porque esto de la violación lo venimos hablando desde, no sé, hace 40 años. No, toda la vida. Toda la vida. Con más énfasis a lo mejor los últimos 30 años. Pero parece que las cosas no han cambiado. Parece que todo sigue estático. Si nos permitamos una pausa y regresamos. Bueno, ya regresamos. Otro asunto también pendiente. Hidalgo fue de las 7 entidades que no entregó información sobre órdenes de protección a mujeres en riesgo de violencia. Esa también es otro asunto. Es otro asunto. Mira, yo les decía en la mañana de una conferencia en la UPN, que me hicieron el favor de invitarme, yo les decía, yo no quiero ser moda. No me interesa ser parte de la moda del discurso políticamente correcto. De nada me sirve que pinten una patrulla de rosa, de nada me sirve que pongan a una fiscal mujer. No necesariamente donde estamos las mujeres las cosas funcionan mejor, porque culturalmente no fuimos educadas para darnos este espacio y este respeto. Es un asunto de mucho compromiso, es un de mucho cambio cultural, de mucho discurso, de cambio en el discurso, porque en nuestro verbo está la acción, ¿no? Es un asunto de justicia, es un asunto de política pública seria. En la Procuraduría no hay protocolos de investigación, no hay protocolos de atención con equidad de género. Nada más voy a recordar un caso que no tiene que ver nada más con Hidalgo. En el Distrito Federal, Yakiri es una muchacha que se defiende de una violación, sí, mata a su victimario y va a dar a la cárcel. Hace poco salió, ¿no? Y antier salió, pero va a seguir el proceso en libertad. Sí, claro. Bueno, recordemos al ciudadano chino, que no recuerdo su nombre, dueño del restaurante aquí en Pachuca, donde él, con toda la razón de ser, que yo estoy de acuerdo, sale, se defiende de un asalto y mata al asaltante. ¿Cuánto tiempo estuvo en la Procuraduría? No pisó la cárcel. Y le dicen, usted en la auténtica defensa va afuera, libre de todo. Esta chica Yakiri va a quedar fichada, él no va a quedar fichado. 2 casos donde se habla de la legítima defensa y a un hombre está menos de 12 horas en la Procuraduría, demuestran que se defendió y va para afuera. Una mujer la meten a la cárcel 6 meses, 7 meses, recibe amenazas, sale, paga una fianza de más de 400,000 pesos y sigue el proceso en libertad, ¿no? Entonces, ahí está clarísima la inequidad, ¿sí? Clarísima. El problema que yo veo aquí es la falta de justicia. Mientras los casos sigan siendo impunes,
Mientras el sistema no funcione para dar justicia a todos, a hombres y mujeres, pues entonces las cosas no se van a resolver. Y mientras la Procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia, bien, por ejemplo, el día de hoy en un acto protocolario por el Día de la Mujer, ¿verdad? Por puro pretexto, salen a decir que el protocolo de aplicación de justicia en Hidalgo con equidad de género que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aplica desde hace 2 años, nada más que hoy lo formalizaron. Perdón, no es cierto. Ese protocolo era su obligación aplicarlo desde hace 2 años, no lo hicieron y hasta hoy lo formalizan, ¿no? Hasta hoy yo creo que lo van a leer. Pues son asuntos que la verdad nos atañe a todos, porque al final, si no hay respeto y equidad para las mujeres, difícilmente como sociedad vamos a progresar. Y sobre todo se van a acentuar problemas como violencia sexual, problemas como bullying en las escuelas, sobre todo a las mujeres, a las niñas. ¿Se acentúa más en el sector femenil el bullying? El municipio donde estoy desempeñando mi trabajo, creo que hasta ahorita los casos han sido más entre niños. No se ha dado así como que algo que destaque mucho y que no queremos, ¿no? Porque finalmente todos los niños deben ser tratados con respeto y deben tratarse con respeto. Afortunadamente ahí no hemos tenido situaciones de que haya bullying entre niñas. Muy raro se llega a dar luego en los grados ya de 5º y de 6º. Es donde como que también en los cambios como que hormonales empiezan a generar ciertas rivalidades entre esos 2 grados. Pero finalmente como docentes creo que ya tenemos focalizados estas situaciones y como que etapas, y estamos muy al pendiente de esta situación, y para fortuna digo es mínimo lo que se llega a dar, sobre todo entre niñas ahí en el municipio. Le puedo decir que en los años de servicio que tengo, que afortunadamente ya casi son 35, sí me ha tocado ver situaciones de agresión, pero sí yo destaco aquí que es menos en las niñas que en los hombrecitos, en los varoncitos, como que se da un poquito más. Bueno, paradójicamente México y Hidalgo tampoco escapa a esto. La mayoría de la población es de mujeres. Sí, somos más del 51%. Pero no hay muchas directoras de empresas, directoras de periódicos. Conozco 2 o 3 nomás. Uh-huh. Diputadas, muy pocas, presidentas municipales, directoras de escuela. Generalmente ahí sí prevalece mucho el sector femenil. Un poco más, pero ya al nivel de supervisor, como en mi sí, caso, Ya no. En mi sector Sí, somos 2 y en el vecino nada más la jefa de sector, todos son supervisores. Pero que sí. tuvieron un representante magisterial, ¿no? Pues sí. Entonces también ese es otro desajuste que imposibilita Cultura de igualdad, ¿no? Porque les digo, ha habido mujeres en puestos de toma de decisión que nos han defraudado, que llegan ahí y dices, ¿van a hacer las cosas diferentes? Pues no, ni las cosas son diferentes y a veces se comportan peor que un hombre. Y hablando de igualdad, es muy importante que esta se siembre desde la familia, desde que los hijos nacen. Pero a veces la mamá se abroga por X circunstancia ese derecho, y ella es la que empieza a educar a los hijos y no comparte o no quiere compartir, y ahí es donde yo creo que empieza la inequidad. Sí, yo creo que sí hay que cambiar esa cultura, ¿eh? Yo, muchas de mis alumnas en la universidad me dicen, yo no quiero ser feminista. Digo, ¿por qué? No, Porque ser feminista significa divorciada, soltera, lesbiana, ¿no? Y fea. Digo, no, hombre, las feministas no necesariamente vamos para eso. Las feministas estamos buscando la equidad, no es una guerra contra los hombres. Yo tengo 3 hombres maravillosos en mi vida, mi marido, mis 2 hijos y hasta mi perro que es macho. Los adoro y los quiero. Lo único que necesitamos es que nos incorporemos todos bajo una misma condición de igualdad, ¿no? Entonces, hasta incluso la paternidad y la maternidad hay que replantearlo. Yo soy a favor de eso, ¿no? Doctora. Precisamente ahí es donde retomo esta parte de la sexualidad, ¿no? La sexualidad pues se retoma desde el punto de vista biologista, siempre se habla desde la parte genital. Creo que ahí es donde si retomamos a la sexualidad desde el punto de vista social y trabaja un grupo multidisciplinario
pues vamos a formar nuevas masculinidades, nuevas feminidades, donde precisamente la mujer empieza a retomar ahí en la sociedad una posición, pero desde esta nueva formación de masculinidades y feminidades, ¿no? Finalmente es responsabilidad de toda la sociedad y obligar a la autoridad y a los poderes tanto ejecutivo como legislativo a establecer políticas públicas en favor de esta equidad. Vamos a otra pausa y regresamos con ustedes, por favor. Bueno, gracias. Después de todo lo que hemos hablado, hay todavía un asunto que agregar: el analfabetismo en las mujeres y en las que son indígenas, y que es todavía ahí más problemático, porque todos estos conflictos de los que hemos hablado como que tienen mayor, como que se Potencializan. ahí. Pero quién sabe, según las estadísticas de educación, estamos teniendo en Hidalgo más del 97% de asistencia a la escuela, ¿no? Así es. Egresan más niñas que niños. Termina la primaria. Sí, no pero sé. cuando dan el brinco a secundaria empieza la deserción. Empiezan a desertar. Y también yo lo veo, bueno, en las que están estudiando, digo, ya es ganancia, ¿no? Que hoy ha cambiado un poco la cultura y envían a ambos, a mujeres y hombres. Pero aquí lo que yo observo en la gente que todavía no le tocó esa oportunidad, tenemos muchas madres de familia que no saben leer y escribir. Que hay, aunque tristemente en algún, no recuerdo el año, donde ya en Hidalgo no había analfabetas, ya todos estaban alfabetizados, y tristemente vemos que sí hay muchas mujeres, muchos todavía personas que están viviendo esta situación. Y yo creo que ahí es cuestión de cultura, decía hace un rato, un momento, que antes, ¿quiénes iban a trabajar? Los hombres. Las mujeres eran para quedarse en su casa. Entonces esto ha ido cambiando, pero creo que muy despacio. Deberíamos avanzar en el sentido de que entendamos que tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos a ser educado, a darle la misma oportunidad de que siga estudiando, de que se siga preparando, porque también como que tristemente se piensa, ¿quién te va a mantener? El hombre. Y como que tu mujer nada más aprende lo necesario, no hay necesidad de que te prepares más porque alguien te va a llevar el sustento a casa. Entonces, creo que aquí hay cuestiones que debemos como que desaprender, ¿no? ¿Para qué? Para que replanteemos de que aquí vamos juntos, los dos valemos, tenemos el mismo valor, tanto hombre como mujer, tenemos la misma oportunidad de acceder a una determinada posición, ambos. Creo que aquí es cuestión de, como cuando trabajamos decimos de equipo, de hacer el equipo, el hombre y la mujer, y darnos esa oportunidad de apoyarnos mutuamente. Hace ratito escuchaba con gusto que creo que compartimos algo con la licenciada. En mi caso también estoy rodeada de varones, tengo 3 maravillosos hijos y que para fortuna mía son excelentes muchachos, donde no tengo de alguna manera que padecer, que luego a veces hablábamos de que se van al alcoholismo, pues no lo hay en ellos, y eso es algo hermoso. Pero sí también el de que de alguna manera sí observo esta desventaja en el medio donde yo trabajo, de que no es la misma oportunidad que se le brinda al hombre que a las mujeres, que de hoy lo estamos viviendo, que necesitamos darle más oportunidad. Y aquí no nada más nosotros que los recibimos y los atendemos y que buscamos la forma de darles esa atención equitativa, esa situación de igualdad, ese trato de alguna manera que sea sin ninguna discriminación. Pero aquí vuelvo a regresar en que no solos nosotros en las escuelas, necesitamos el apoyo, decía, del Estado, de las instituciones diferentes que nos rodean, para que juntos podamos de alguna manera apoyar y buscar la forma de que nuestras futuras ciudadanas desde ahorita estén recibiendo un trato equitativo y que sean
en un futuro quienes nos representen, estas niñas, estas mujeres diferentes, con una manera de pensar distinta, en donde las veamos también, buscar esa participación que hoy muchas creo que nos las negamos, y digo nos las negamos porque a veces hasta también como mujeres evitamos que alguna mujer sobresalga, porque como que siempre es el varón que los tiene que representar, ¿no? La mejor enemiga de una mujer es otra mujer. No, eso fue un discurso, Eso fue un discurso oficial que nos metieron en la cabeza para separarnos. No, fíjate que en materia de educación yo no me atrevería a generalizar, porque yo he revisado estadísticas educativas. Generalmente nosotros tenemos mucho cuidado de que cada una de la información que nosotros metemos tenga un fundamento muy oficial, muy institucional, que se dice. Y de manera general se supone que están casi en igualdad de asistencia a niños y niñas en Hidalgo, que se supone que una gran mayoría, casi el 100%, están en la escuela, por lo menos en nivel básico, que si lo vemos a nivel superior, estamos teniendo más egresadas que egresados a nivel universitario, y se están titulando más las mujeres que los hombres. Yo no me atrevería a generalizar. Yo creo que hay dos realidades muy difíciles en Hidalgo. Una es la de los jornaleros agrícolas. Ahí, por igual, niños y niñas están siendo cancelados su derecho a la educación porque se van toda la temporada de cosecha a otros estados a trabajar, y se supone que había un programa federal para que ya siguieran con la escuela y no lo están haciendo, porque hay una gran negligencia por parte de la autoridad de que se cumplan los programas. Esa es una. Y la otra, la de los embarazos en adolescentes. Es muy distinto lo que está sucediendo en la zona de Acasochitlán, por ejemplo, donde incluso ya hay una pequeña que acaba de recibir un premio estatal de la juventud por el trabajo que está realizando, de ayudar a otras niñas para que no se casen, que es una historia maravillosa, no recuerdo ahorita el nombre, pero los matrimonios entre niños o de niñas adolescentes con hombres maduros está siendo una realidad, y entonces a esas niñas sí les están cancelando toda posibilidad, abandonan la escuela, se embarazan de 12, 13 años, se convierten en madres y terminan siendo madres de familia muy jóvenes. Entonces, no sé, no tengo yo las herramientas para decir, pero por lo menos en materia de educación no quisiera generalizar. Lo que sí se considera en materia de equidad de género es que la peor situación que puede vivir una mujer es ser pobre, ser analfabeta y ser indígena. Entonces, cuando se concentran esos tres elementos, ahí sí, cuando es además víctima de violencia, es muy difícil que salga de ello, porque la siguiente que lo va a ser víctima son las instituciones, ¿no? Un asunto también que se visualiza mucho, y sobre todo en el estado de Hidalgo, tristemente tenemos el primer lugar en enfermedades provocadas por el alcohol, cirrosis. Veo que los jóvenes, y específicamente las adolescentes, compiten ya para ver quién toma más o quién toma menos. Yo no sé si sea una práctica solamente de diversión. El hecho es que se está creando ya una cultura, y cuando una mujer adolescente no compite, no entra en ese círculo y se siente marginada. Entonces, para poder entrar, tiene que hacer lo mismo que sus compañeros. Doctora. Sí, efectivamente. Bueno, pues importa mucho aquí la desintegración familiar, ¿no? O sea, la parte social, la pobreza, pues es lo que nos lleva a esta... Pero yo lo veo en todos los estratos, ¿eh? No Sí. importa que sea pobre o que sea que tenga recursos, ¿eh? Hemos visto y seguramente en Acatlán, en muchas cervecerías o en bares, muchachas que todavía portan el uniforme escolar saliendo de los bares. Sí, precisamente lo que comentaba era primero la desintegración familiar. Sí, precisamente pues la gente, los padres pues tienen que salir a trabajar, y los que no pues tienen que atender sus grandes negocios, y pues dejan a los hijos pues en abandono, ¿no? Y esta parte pues ha perdido también desde ahí la autoridad, ¿no? La autoridad pues la han perdido los padres, y quieren que pues el Estado se haga cargo de ellos. Entonces pues salen pues a las discos, las compañías, todo permite que ellos pues hagan sus grupos de pertenencia, y desde ahí pues empiecen a tomar algún tipo de droga, ¿no? Nada más, bueno, uno de ellos es el alcohol, que tenemos un alto índice. Y luego los padres buscan que los profesores
termine la educación. Claro, Así así Y eso es imposible. Responsabilizamos a las instituciones o al Estado. Muy difícil. Aquí yo quiero comentar algo de que, ¿por qué tomas alcohol? ¿Por qué buscas una droga? ¿Por qué buscas? Aquí yo conozco un término que dice que buscan fugarse en algo porque tienen una carencia, y esto tiene que ver, ya lo decía la doctora, la cuestión familiar. Si hay lugares en donde, bueno, está papá y mamá y tiene mucho y les da para todo lo que quiera hijito o hijita, ¿no? Pero también, por ejemplo, en el caso de nuestro municipio, en donde los hijos muchas veces quedan a cargo del tío, de la abuelita, del padrino, porque los papás se van a Estados Unidos y entonces sí mandan dinero, pero no mandan el amor que necesita el hijo, la hija, para poder seguir creciendo de una manera integral, equilibrada emocionalmente, y podamos ver resultados diferentes cuando ellos se convierten en adultos o en el crecimiento, no ver este tipo de situaciones que sí es muy alarmante cuando uno lee las notas en donde aparece que por ahí jovencitas como lo decía el licenciado, con uniforme, las encontraron o salieron tambaleándose, ¿no? ¿Por qué están alcoholizadas? Porque hay una carencia emocional familiar con todo y la familia, ya no hay el tiempo como para platicar, para convivir, para de alguna manera. Yo no sé si, yo creo que es un factor, pero también tenemos una gran tolerancia para el alcohol como sociedad. Digo, yo he visto padres de familia orgullosamente tomando con sus hijos, entonces las fiestas familiares, aparte de esto de los 15 años, parece que en automático pasaron de ser niñas a ser adultas, y no sé, pero yo creo que el alcoholismo es multifactorial y es un fenómeno muy complejo, pero a mí, por lo menos en lo personal, me espanta mucho la tolerancia tan grande que tenemos con el alcohol. Bueno, al final, igualdad. Mujeres. Pues, ¿qué necesitamos, Elsa? Porque es un discurso, como tú dices, muy gastado ya. Mira, yo creo que muchos frentes. Hay una gran responsabilidad del Estado que no está cumpliendo, que a mí no me sirve de nada como ciudadana que un gobernador se pare y diga las y los. Con eso no es suficiente. Que las políticas públicas tienen que ser serias. Yo soy una mujer que cree en las leyes, que cree en las instituciones, que creo en los países civilizados, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, muchas veces estaba en el Congreso sin ser abogada, estaba en el Congreso ahí peleando y empujando leyes, porque creo que así debe funcionar una sociedad. Pero ¿qué nos sirve tener las leyes si no se cumplen? Entonces necesitamos todavía mucho movimiento ahí. Y ese es un frente que tenemos que seguir luchando. Como ciudadanos tenemos que exigir, empoderarnos, hombres y mujeres, para exigir que este Estado, que este gobierno cumpla con lo que le corresponde hacer. El otro frente fuerte es la colectividad. Yo rescato mucho la colectividad. El colectivo de la familia. A mí no me sirve de nada llenarme de orgullo y decir mi familia es maravillosa, yo hago las cosas bien, y afuera iba a decir una grosería, pues estamos en un medio de comunicación, que se amuelen los que están afuera. Ellos son los que están mal, yo estoy bien. No, este es un asunto de colectividad. Hay que hablar, las mujeres tenemos que hablar con otras mujeres para decir, ¿cómo le hago? ¿No? Los hombres tienen que hablar con otros hombres, los hijos tienen que hablar, todos tenemos que organizarnos. Hoy en la mañana estuve en un acto simbólico en la Glorieta 24 Horas, convocada por unas organizaciones de la sociedad civil, y yo tengo 10 años de regresar a mi tierra, porque esta es mi tierra. De los 10 años que tengo aquí, me sorprende que cada vez hay menos participación social. O sea, yo no pertenezco a ninguna ONG, y ahí estaba yo ahí. Invité a mis alumnos, no llegaron mis alumnos, no llegó ni mi hijo. No hay conciencia. No había ni 10 personas. Ni 10 personas ahí en el acto simbólico que hicimos contra los feminicidios. Que hicimos porque, bueno, yo nomás fui y me paré ahí a sostener una cartulina. Cada vez participamos menos, cada vez nos organizamos menos, cada vez gritamos menos, cada vez exigimos menos. El otro gran frente es el de organizar pequeñas cosas en donde estemos trabajando. Cada quien donde está tiene una responsabilidad, y desde ahí hacer cosas. Quiero hacer otro comercial rapidísimo, pero en el periódico El Independiente, por ejemplo, llevamos un semáforo de feminicidios. Me han criticado mucho las autoridades, me han cuestionado, la Procuraduría me habla y me dice, no es cierto, no son 213 en ese, no fueron 17 en el 2013, fueron 10, en el 2014 no llevamos 3, dije, a ver, yo no estoy para cuestionarte a ti, yo lo único que estoy haciendo es poniendo ahí los casos y llevando un semáforo como para visibilizar. Ese es el pequeño campo de batalla que me toca luchar, y lo voy a hacer.
Lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo, porque no se vale echarnos para atrás. Entonces, como maestra, como médico, como periodista, como chofer de un taxi, desde donde estemos, nos toca hacer algo para cambiar las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que este no es un asunto solamente individual, es un asunto social y colectivo. Doctora Elda García, Bueno, ¿qué hacen ustedes, por ejemplo, para sumarse a esta iniciativa? Desde la Casa de la Mujer precisamente trabajamos en las comunidades rurales principalmente, porque el trabajo urbano es muy importante, eso no lo dejamos de hacer cotidianamente, pero vamos a las comunidades precisamente a reeducar, ¿no? En esta parte que yo les hablaba hace un momento y que tal vez para algunos suene como ¿qué es esto de las masculinidades, feminidades? Precisamente crear nuevos hombres y mujeres, ¿no? Que en el futuro tengan otra visión, el varón de ver a la mujer. Precisamente a eso vamos a las comunidades. Desgraciadamente, pues en las comunidades el trabajar con el machismo, ¿sí? Es una tarea muy difícil que hacer, pero la tenemos que lograr. Entonces, educar desde el preescolar, con una educación profesional de la sexualidad es muy importante. No es donde vamos a estudiar los roles de género, el género y todo lo que nos puede perturbar después en etapas posteriores a la violencia contra la mujer. Bueno, yo quisiera preguntarle a la profesora Adelina Vadillo, ¿cuántas conferencias o pláticas han tenido del rol de la mujer en la escuela donde usted está? Yo represento una zona escolar. ¿O en esta zona escolar? En esta zona escolar, de alguna manera hemos buscado a veces no el apoyo de fuera, sino nosotros mismos como maestros, el cooperar para poder de alguna manera llevar cuando deben existir el mensaje. políticas No públicas lo hay, no lo que hay. digan cada mes en todas las regiones del estado tiene que haber este tipo de... No lo hay. Nosotros mismos, el buscar a veces incluso, bueno, con la buena disposición que siempre tenemos a los padres de familia, porque no hay de otra para poder llevar la conferencia a los padres, a los alumnos, y que de alguna manera se pueda acercar otro tipo de información y no nos quedemos nada más en pensar, ¿no? Sino en hacer las cosas. Y yo aquí me estoy acordando de algo que dijo Gandhi, que de alguna manera, y que pudiera ser el motivo de la reflexión, ¿no? de este momento, el que busquemos que entre todos le devolvamos a la mujer los derechos que realmente le corresponden y que todas vivamos disfrutando de alguna manera de este género que nos ha tocado vivir, ser mujeres, y nos sintamos orgullosas de ser. Hace rato se decía que no festejar, pero creo que debemos de alguna manera buscar que nuestras niñas crezcan con una autoestima diferente para poder actuar de manera diferente. Bueno, damos como ejemplo, el día de hoy se tuvo que haber dado en todas las escuelas del estado una plática relacionada con la equidad. No lo hubo. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Elda García Monroy, directora de PAMAR y Casa de la Mujer en Tulancingo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muy agradecida por el espacio. Gracias también a la profesora Adelina Vadillo Miranda. Ella es supervisora escolar a nivel primaria de la zona 69 en el municipio de Acatlán. Gracias por esta invitación y aprovecho para felicitar a mis compañeras maestras, a mis compañeras madres de familia del municipio de Acatlán y a mis vecinos de Tulancingo, porque trabajo en Acatlán, pero soy vecina de la ciudad de Tulancingo. Y entonces, de verdad, una felicitación para todas las mujeres. Gracias también a la licenciada Elsa Ángeles Vera, ella es directora editorial del periódico El Independiente. Muchas gracias a ti por acordarte de nosotras. Y bueno, este espacio es para propiciar y motivar a la discusión y a que el día de mañana no lo pasemos por alto, no para celebrar o para llevarlas a cenar, a comer o a cenar, sino discutir cómo movemos los roles en la familia y en la sociedad. Buena idea. Gracias a mis compañeros, gracias a Víctor Gamero, que estuvo en los controles aquí en Pachuca, allá en Tulancingo, don Memo Ortega, y a quien hicieron posible la transmisión por televisión vía internet, Jaciel Velasco y Celso García. Gracias, se despide Juan Carlos Ortiz, muy buenas noches.
NQ y Pues, Ruta muy agradecido. presentaron Muy amables. Entre Líneas. Con el periodista Juan Carlos Ortiz Castro. Te esperamos en nuestra próxima emisión.